y condensador es muy utilizada en diversos aparatos electrónicos. En fuentes de alimentación de televisiones, aparatos de rayos X o microscopios electrónicos, se utilizan diodos formando configuración en puente. Incluso se han diseñado encapsulados especiales, con 4 diodos en su interior. Estos dispositivos son los puentes rectificadores, que se comportan exactamente igual que los arreglos de 4 diodos. Cuando vaya a adquirir un diodo, es fundamental conocer su voltaje de polarización positiva, porque puede variar dependiendo del material con que se fabrique. Y todavía es más importante saber cuál es el voltaje máximo que soporta el dispositivo cuando se le aplica un voltaje inverso, pues este factor puede conducir a la destrucción del diodo. Los diodos de silicio son los más empleados, pero en algunas aplicaciones es necesario utilizar diodos de germanio, principalmente porque el germanio necesita un menor voltaje de polarización positiva que el silicio, 0.3 volts del germanio contra 0.7 volts del silicio. Esto implica que para aplicaciones donde se tienen señales muy pequeñas, el germanio es preferible al silicio. Por ejemplo, el diodo encargado de modular la señal AM en los radios. En la estructura interna de un diodo rectificador existen generalmente 2 bloques de aleación de aluminio, en contacto con la delgada capa que es el diodo en sí, y que funcionan como disipadores de calor. Absorben el calor generado en el diodo semiconductor, la oblea de silicio o germanio, y lo transmiten hacia el medio ambiente. A estos conductores llegan las terminales de conexión externa, y todo el conjunto se encuentra encerrado en plástico o en vidrio. Existe otro tipo de diodo llamado bigote de gato. En su construcción interna existen 2 terminales metálicas. En una de ellas se encuentra adosada la pastilla de silicio o de germanio, o diodo rectificador. Para conectar la pastilla con la otra terminal, existe un delgado alambre en forma de resorte, denominado bigote de gato. De ahí se deriva el nombre de estos diodos, encapsulados en vidrio para evitar que el medio ambiente influya en su comportamiento. Este tipo de diodos se emplean principalmente para aplicaciones de radiofrecuencia. Existe otro tipo de diodo llamado Zener. Su funcionamiento se descubrió cuando se analizaba la gráfica de comportamiento de un diodo normal, que es el mismo en su zona de conducción. Sin embargo, cuando se estudia ante voltajes inversos, llega un punto donde la corriente aumenta súbitamente, pero el voltaje aplicado permanece idéntico. Se comprobó que el voltaje inverso estaba directamente relacionado con el grado de impurezas que se añadían al cristal de silicio o de germanio. Entre más cantidad de impurezas se le agregaban, menor era el voltaje inverso de ruptura. A este voltaje se le llamó voltaje de avalancha o Zener en honor a su descubridor, el Dr. Clarence Melvin Zener. El símbolo del diodo Zener es muy similar al de un diodo rectificador normal. Sin embargo, la línea paralela a la base del triángulo se quiebra en 2 puntos. La principal aplicación del diodo Zener es como referencia de voltaje, como un nivel de voltaje muy estable que puede servir como punto de comparación para otras secciones del circuito. Se puede comprobar con el siguiente circuito. Tenemos una resistencia de 1 kΩ, un diodo Zener de 5.6 volts y un eliminador con salida variable, alimentado en su extremo positivo por el cable rojo y en el negativo por el cable negro. Con 2 multímetros, uno registrando la salida de la fuente regulada variable para tener información sobre el voltaje aplicado al circuito, y otro conectado hacia el cátodo del diodo Zener para saber qué voltaje estamos obteniendo en sus extremos.
El voltaje de entrada varía en proporción de más de 5 volts. Sin embargo, en el otro multímetro, la diferencia nunca sobrepasa una décima de volt. Por tanto, el diodo Zener nos sirve como una referencia de voltaje. Un diodo Zener se puede utilizar como un regulador de voltaje sencillo. Su voltaje de salida estará dado por el voltaje Zener del dispositivo. Existen diodos Zener de varios voltajes que se adaptan a una aplicación específica. Con el diodo Zener se puede construir una fuente regulada de 5 volts, un transformador de 12 volts, un arreglo de 4 diodos como puente rectificador, un condensador de 470 microfaradios, una resistencia de 390 ohms, un diodo Zener de 5.6 volts y un transistor. Este circuito está alimentando a una resistencia que sirve como carga de salida. El multímetro monitorea el valor del voltaje que expide la fuente, que se mantiene en alrededor de 5 volts. Sin embargo, se tiene que cuidar el calentamiento del transistor porque puede destruir y arruinar la fuente. En el osciloscopio se puede observar el grado de regulación obtenida. En la parte superior está el voltaje de entrada al transistor, que tiene un rizo bastante pronunciado, mientras que en la parte inferior se encuentra el voltaje de salida, que es una onda prácticamente plana. Ambas perillas de los canales verticales se encuentran en la misma escala. De esta manera, probamos que el regulador está funcionando perfectamente. Otro tipo de diodo es el LED. Es el más popular de todos. Su nombre proviene de las iniciales de las palabras Light Emitter Diode. Este diodo permite el paso de la corriente en un solo sentido, cuando está directamente polarizado, emitiendo luz. La principal función de los diodos LED es como indicadores luminosos. Pueden ser en algo tan sencillo como en el encendido o el apagado de algún componente, o incluso podemos encontrar arreglos con diodos para representar números o letras. Estamos muy familiarizados con ellos, pues los podemos encontrar en muchos equipos de uso cotidiano, como radios, televisores, teléfonos celulares, displays de relojes digitales, etc. Los diodos LED pueden ser opacos, de color o transparentes, de gran tamaño o pequeños para aplicaciones miniatura. El símbolo del diodo LED es el mismo que el de un rectificador común. Sin embargo, tiene dos flechas saliendo, para demostrar que su característica principal es la emisión de luz. En un diodo LED podemos encontrar los mismos elementos que un diodo convencional, un ánodo y un cátodo, pero envueltos en una cápsula semitransparente para permitir el paso de la luz emitida por el diodo cuando conduce corriente eléctrica. Aunque el aspecto del diodo LED es distinto, no deja de ser un diodo. En este experimento comprobaremos la relación que existe entre la corriente que circula a través del LED y la cantidad de luz producida. Tenemos la fuente de 5 volts que construimos, un diodo LED, una resistencia de 100 ohms y en la salida del transistor se encuentra el potenciómetro de 5 kiloohms.